entienden, lo complicado no es pagar el impuesto, sino que lo complicado es cumplir con toda la relación de obligaciones formales que tenemos encima, que parecería en realidad un juego hecho adrede para que nosotros nos tropecemos y nos caigamos, ¿no? Tan complicados hoy, nos hablan de bancarización, nos hablan del sistema de extracciones, de retenciones, de percepciones, comprobantes de pago, guías de remisión, nos hablan de tantas cosas que verdaderamente en algún momento esto parece broma. Parece que nos estuvieran dando una invitación a que nos equivoquemos. Entonces sí, en efecto, saber de tributación sirve para pagar lo que corresponde, tanto en tributos y tanto evitando las multas que nos puedan generar. Miren que esto no es algo extraño. ¿Conocen a este hombre? ¿Les suena este libro? ¿El de Rico Padre Pobre? Robert Kiyosaki, déjenme contarles, es una de las personas más exitosas que existen en el mundo. ¿Sí? Un hombre de negocios que le dio súper bien. Y él, ya cuando logró la cima en los negocios, decidió escribir un libro. Es este libro de acá. Si no han podido leerlo, se los recomiendo. Yo también soy empresario, estudio mi firma, es una empresa. Y cuando lo leí, me gustó mucho porque nos relataba una serie de consejos que nos recomendaba que nosotros siguiéramos para que nuestro negocio sea bueno, para que nuestro negocio sea exitoso. ¿Sí? Y miren que a mí me dio una gran sorpresa cuando, leyendo este libro, me encuentro que este hombre tan exitoso no había dedicado un párrafo en una página, sino todo un capítulo de su libro, de su bestseller, a hablar sobre tributación. Pero orgulloso, soy tributarista. Oye, si uno de los hombres más exitosos en el mundo dedica todo un capítulo a su bestseller para hablar sobre la tributación, debe ser interesante lo que es. Todo ese capítulo podemos resumir en esta frase de acá. Kiyosaki dice: los ricos no pagan impuestos, son los emprendedores los que lo hacen. Y la verdad es bastante agresiva la información. Yo creo excesiva y exagerada. Sin embargo, tiene un objetivo: explicarnos que acá las cosas están un poco al revés. Cuando son los ricos o las grandes empresas las que deberían pagar, lo que está sucediendo es que estos no lo están haciendo o lo están haciendo en una medida mucho menor a la esperada. Y más bien, los pequeños y medianos empresarios son los que están afrontando una carga tributaria bastante grande. La pregunta que uno se hace es: oye, ¿y por qué? Kiyosaki va desarrollando su idea y llega a una conclusión muy sencilla, que te dice: esto sucede por falta de información. ¿Qué hacen las grandes empresas? Pónganse a pensar ustedes. Las grandes empresas no se quedan ahí sentados voluntariamente pagando impuestos. Las grandes empresas tienen cantidad de asesores contables, cantidad de asesores legales que les permiten determinar cómo es que pueden esquivar los tributos. Y miren que eso no es algo ilegal. Ellos no se van a meter en delitos. Para eso contratan a especialistas a efectos de que dentro del marco legal ellos puedan tributar lo menos posible. En pocas palabras, lo que les corresponde. ¿Cuál es el problema? Pequeños y medianos empresarios normalmente no tenemos acceso a esa información. A los grandes trucos, como quien dice, ¿no? Oye, ¿a mí por qué no me enseñan los trucos? Es esa información que a veces se queda solo en un pequeño grupo, y eso no está bien. Para yo poder contarles, porque me imagino que ustedes están ansiosos de escuchar algún truco, ¿no? Para yo poder llegar a contarles algunas salidas que pueden existir, algunas oportunidades que pueden existir, yo tengo que explicarles cosas muy básicas sobre la tributación, ¿sí? Que necesito que me sigan para que podamos estar totalmente alineados. En el tema tributario, a mí me interesa que ustedes conozcan que existen dos tipos de obligaciones: las formales y las sustanciales. ¿Las formales a qué nos referimos? Las formales nos referimos a todos aquellos requisitos o exigencias que nos pone la SUNAT para que nosotros podamos operar. Ustedes conocen lo que es un RUC, es nuestro DNI, ¿no? Para efectos tributarios, ¿no? Es cuando nosotros vamos donde la SUNAT, le tocamos la puerta y decimos: oye, SUNAT, estoy acá, voy a empezar a hacer actividad económica, me presento ante ti. ¿Sí? Y la SUNAT me empieza a hacer una serie de preguntas, dentro de las cuales seguramente me va a decir: ¿dónde te busco? Por eso está el domicilio fiscal. Y adicionalmente, cuando ya entra en confianza la administración tributaria,
empieza a decir, oye, por si acaso, yo quiero estar cada vez más cerca de ti, y es por eso que he dejado una serie de obligaciones que me permitan rastrear. Y sobre todo, rastrear esa información que tanto me interesa. Miren lo que sucede. Nosotros vendemos o prestamos un servicio, ¿sí? Tenemos una primera obligación, que es emitir el comprobante de pago. Pero entonces, ¿y por qué el comprobante de pago? Muy sencillo, porque el comprobante de pago va a servir para llenar los registros contables. ¿Sí? Oye, ¿los registros contables son importantes? Sí, porque los registros contables alimentan los estados financieros. Ese balance general, ese estado de ganancias y pérdidas que tienen, es alimentado ¿por qué? Por los registros. Y los estados financieros, a su vez, vierten su información en una declaración jurada. Y adivinen, ¿a dónde llega esa declaración jurada? Exactamente, Sandra. Como dices, llega a la SUNAT. ¿Sí? Y la SUNAT, oye, ¿por qué tiene tanto interés? ¿Por qué quiere que yo le cuente todas las cosas que hago? Porque la SUNAT representa al Estado. Y déjenme contarles que el Estado no es otra cosa que un socio de nosotros. Es un socio bien particular con él. Porque las buenas están ahí presentes. De hecho, cuando todo nos ha salido bien, el primero en tocar la puerta es SUNAT y dice, ¿y dónde está mi parte? ¿No? Pero cuando las cosas van mal, eso no me ha tocado ver que la SUNAT haya venido a poner dinero para reflotar la empresa. Es un socio bien particular, ¿sí? Un socio que quiere estar informado, que tiene intereses evidentes, que quiere participar de nuestro resultado, y no en una pequeña parte, muchas veces en un 30% de lo que nosotros ganamos. ¿Sí? Lo tenemos claro, que está ahí, está junto con nosotros. Entonces, cuando hablamos nosotros de obligaciones formales, son todas aquellas que le ayudan a la SUNAT a ubicarnos, a encontrarnos y a saber cuándo le toca a ellos una parte de lo que estamos generando. Hay otro grupo de obligaciones que son las sustanciales, que ya son las de fondo, que es importante que nosotros sepamos identificar y diferenciar. Por ejemplo, hemos escuchado nosotros normalmente que se habla de tributo y de impuesto como si fueran lo mismo. ¿Son lo mismo? ¿Qué dicen? Víctor, ¿es lo mismo tributo que impuesto? Pero normalmente lo usamos como sinónimo, ¿no? Como si fueran iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Nadie se anima a intentar? El tributo, señores, es el género. El tributo tiene tres especies, que son la tasa, la contribución y el impuesto. ¿Sí? Todas, como tributos, son obligatorios. Ninguno de nosotros nos sentamos a negociar con la administración tributaria cuánto es lo que vamos a pagar o si tenemos que pagar algo. Eso está establecido por ley. Nosotros no lo convenimos, como les digo, no lo negociamos, simplemente lo cumplimos. Pero cuando nosotros analizamos los distintos tipos de tributos, allí encontramos particularidades y diferencias que nos van a permitir identificar cada uno de ellos y entender, que creo que es importante, por qué pagamos cada uno de ellos. El primer tipo de tributo es la tasa. Y déjenme contarles que la tasa nosotros la pagamos por un servicio individualizado. Por ejemplo, si yo voy a la municipalidad y le digo, quiero una copia de la partida de nacimiento de mi hijo, los señores de la municipalidad me dicen, encantados de la vida, se lo voy a proporcionar, pero tiene usted que pagar una tasa. Y eso es un tributo. Si yo, por ejemplo, estoy viviendo en determinado distrito, la municipalidad me va a decir, oye, te estoy prestando servicios. Los arbitrios son servicios. ¿Sí? Los arbitrios son tributos, son tasas. Parques y jardines, seguridad ciudadana, todos esos conceptos me los cobran. ¿Por qué? Por un servicio individualizado primero. Importantísimo que ustedes sepan que las tasas el Estado no me gana. ¿A qué me refiero con esto de la serie? Me refiero a que si el Estado quiere cobrarme algo, a través de una tasa me debe cobrar lo que verdaderamente cuesta ese servicio. Si yo le pido, por lo tanto, una copia fotostática de la partida de nacimiento de mi hijo, imposible, o no deberían hacerlo, que me cobre 100 soles. Si no es el valor del servicio que me están dando. Si por
seguramente fluctuará entre 1 a 10 horas. Y en alguna oportunidad, por ejemplo, tenemos un fondo que viene y nos dice, oye, yo no entiendo, nos están cobrando un montón por concepto de serenar, pero yo no tengo tanta necesidad de serenar. Y eran unos corredores de seguro. Y analizamos la norma. Y resultaba que a ellos los habían clasificado junto con los bancos. Y tenían que pagar de una manera altísima por el concepto de serenar. Nosotros no somos igual que un banco. Primero, no viene la misma cantidad de clientes a nuestra oficina. Segundo, nosotros no manejamos dinero. Un corredor de seguros no maneja dinero. Entonces, la situación era totalmente diferente a la de un banco. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Presentamos un reclamo, en el cual tuvimos que hasta incluso meternos en problemas, porque para poder diferenciar el concepto de otros años que hicimos, firmamos durante una hora a una institución financiera, ahí es donde les digo que tuvimos problemas porque pensaban que estábamos haciendo otra cosa, y una hora a la oficina de corredores de seguros. Mientras que en una habían entrado entre 500 personas, 500 a 400 personas, en la otra habían entrado 2. Presentamos eso como medio probatorio. Y le dijimos, tú no me puedes cobrar lo mismo que le estás cobrando al otro, porque el servicio es totalmente distinto. Pareció lo que estás diciendo. Si que a mí no me dan un servicio efectivo, un servicio que verdaderamente yo esté disfrutando de él, tengo que ver que acá existe un problema y podría en su momento poder reclamar. Un segundo tipo de tributo es la contribución. La contribución no la pagamos por un servicio que nos den, en realidad la pagamos por un beneficio que obtenemos. A nosotros cuando nos enseñan esto, en los primeros cursos de Derecho Tributario, nos cuentan la historia de una chacrita. Imagínense ustedes que yo tengo una chacrita que está al final del mundo. Por mi chacrita no pasa nada ni nada. ¿Sí? Yo para poder sacar los productos que yo cultivo, me tengo que ir en burro durante 2 días hacia el mercado más cercano. Resulta que de un día a otro, el Estado decide construir una supercarretera al costado de mi chacrita. ¿Qué ha pasado con mi chacrita? ¿Qué pasó? Se ha reducido. ¿Se ha reducido? No, no tocaron mi chacra, fue al costado de mi chacra. ¿Qué sucedió? Se benefició. ¿Por qué? Porque la chacra ahora vale mucho más. ¿Sí? Entonces, a veces el Estado dice, oye, yo he hecho una obra o he prestado un tipo de servicio por el cual tú te has beneficiado. Vamos a establecer lo siguiente. El valor de esa obra o el valor de ese servicio, voy a pedir que lo costeen las personas que se han visto beneficiadas con él. Por ejemplo, tenemos la contribución al CENATI o la contribución al CENCICO. ¿Ustedes han escuchado de esos dos conceptos? CENATI y CENCICO, Centro de Capacitación, ¿sí? Para la formación de personal especializado en la industria o especializado en la construcción. Y esto se creó hace muchos años. Y el Estado dijo, ¿y ahora? ¿De dónde saco? No es como ahora que se ve bastante recursos. Antes no había. ¿De dónde saco ahora? Se puso a pensar y dijo, a ver, que yo esté capacitando a los jóvenes para la industria, o que yo esté capacitando a los jóvenes para la construcción, ¿a quién beneficio? A la industria o a las empresas constructoras. Muy bien, dijo a las señores de las empresas constructoras de industria. Señores, ustedes van a ayudar a costear ese servicio. ¿Por qué? Porque se han visto beneficiados. Por último, para que no se olvide, FONAVI. Todo el mundo votó para que nos devolvieran el FONAVI, pero no sabemos por qué. ¿Sí o no? Así de claro, ¿no? Cuando nos preguntaron, ¿deben o no devolver el FONAVI? Sí. ¿Cuál es la razón? La razón es bien sencilla, es una razón tributaria. Nunca obtuvimos un beneficio. Aportamos, pero por norma, una contribución te tiene que generar un beneficio. Inicialmente se pensó que iba a ser así. De hecho, se establecía que como consecuencia del aporte o de la contribución al FONAVI, uno debía poder tener acceso a viviendas populares. Pero luego se fue distorsionando, incluso llegando a ser derivados de esos fondos a la electrificación. Entonces, cuando empezaron a revisar este tema, dijeron, oye, aquí hay un problema. Pues no calza con la naturaleza de una contribución, tiene que ser real. Si la razón de ser de la tasa es el servicio que me prestan, la razón de ser de la contribución es el beneficio que me prestan, y que por cierto tampoco me pueden ganar, sino que tiene que ser destinado al costo de la obra o del servicio. La pregunta sería, oye, ¿y por qué pago impuestos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué se pagan impuestos? ¿Sobre qué lo pago? Sí, sobre las ganancias. ¿Pero por qué pago impuestos?
¿Por el beneficio obtenido? No, porque el beneficio obtenido en realidad. Para mantener el Estado. Para mantener el Estado. Los bienes, servicios. Para la carretera, para los colegios. Ya, están contestando el para. Coincido con ustedes, es para eso. Coincido también que se calcula sobre las ganancias, sobre las compras, sobre una serie de cosas. Pero la pregunta que les digo es, ¿por qué? Señores, nosotros pagamos impuestos, porque déjenme contarles que el impuesto ahí donde lo ven, tan mal considerado, es un héroe. El impuesto es el Robin Hood moderno. ¿Se acuerdan todos ustedes de Robin Hood, no? De que le robaban a los ricos para dárselo a los pobres. El impuesto tiene la misma mecánica, la misma idea. ¿Qué es lo que es el impuesto? Dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir donde quienes más tienen para quitarle una parte de lo que más tienen y entregárselo a las personas que menos tienen. Eso se llama, señores, recuerdo siempre, redistribución de riqueza. Esa es la labor del impuesto. Lo odiamos antes, pero como les digo, él es un héroe. Él es el encargado de disminuir las diferencias que existen. No todos nacemos en la misma condición económica, no todos arrancamos en el mismo lugar, en el mismo partidor. Eso ya nosotros lo hemos entendido. Hemos dicho, ok, como todos no parten del mismo punto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer que los que tienen más van a ayudar a los que tienen menos, para que ellos también tengan su oportunidad de generar riqueza. Y así sucesivamente, ir apoyando y ir reduciendo la brecha. El problema no es el impuesto. El problema es quién ejecuta el impuesto. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde uno dice, oye, ¿por qué pago impuestos? Porque si claro, si yo viera que mis impuestos están bien invertidos, todo sería fenomenal. Pero eso no sucede. Que se pusieron serios. Ahora, para salir de esta seriedad, les contaré que también hay una similitud en el impuesto. Así como se parece a Robin Hood, el impuesto también se parece a una chica o a un chico, como decía así, para que no me pinchen, a una chica o a un chico convenido. El impuesto opera igualito, bajo la misma lógica, bajo la misma forma. Díganme ustedes, ¿qué es lo que busca una chica o un chico convenido? Plata. Busca un beneficio, busca un buen partido. Un buen partido, ¿no? Están totalmente al acecho de una buena empresa que les permita tener comodidad económica. ¿Sí? Pues déjenme contarles que el impuesto es igualito. A ver, si le decimos a una chica, oye, tú que estás buscando un buen partido, ¿en qué te fijarías para saber que esa persona tiene recursos? Vamos, yo sé que ustedes no son convenientes, pero ¿qué es lo que les han contado, qué les han dicho de esas personas que están buscando un buen partido? ¿En qué se van a fijar? ¿Dijeron por ahí? En el carro. Excelente, muy buena forma. Esta es clase de cómo buscar pareja. Vamos. Claro, lo primero que voy a ver seguramente es el carro. Vamos a ver qué tal carro tiene. ¿Qué más? ¿Dónde vive? ¿Qué casa tiene? Muy bien. ¿Qué más? Vamos. ¿Qué ha estudiado? ¿Dónde estudia? ¿Qué más? ¿Qué gramata ganando? ¿Qué cantidad de ingresos tiene? Podría decirse. ¿Algo más? Hay un montón de formas, ¿ah? Yo los voy a ayudar, pero ustedes no están dentro de ese grupo. ¿Ya? Les voy a contar que, por ejemplo, uno puede ver en dónde va a almorzar, dónde va a comer, a dónde se va a divertir, a dónde se va a financiar, a qué entidad financiera recurre, a dónde se va de viaje. Alguien por ahí me decía, ¿qué tarjeta de crédito tiene? Y una chica mucho más avanzada me decía, no, ¿qué color de tarjeta tiene? ¿No? Evidentemente, hay una serie de formas de darse cuenta que una persona tiene dinero. Y todo lo que hemos mencionado se resume en 3 preguntas. Si alguien quiere saber si está frente a un buen partido, tiene que hacer 3 preguntas y nada más. ¿Qué tienes? ¿Qué consumes? ¿Y cuánto ganas? Así de sencillo. Porque todo lo que hemos dicho se resume en eso. ¿Qué tienes? ¿Qué consumes? ¿Y cuánto ganas? Bueno, y el impuesto opera igualito. Idéntico. Para que vean que no les mienten. ¿Qué impuesto creen ustedes que graba el que consumo?
El IGB, el impuesto selectivo al consumo. Claro, ahí lo que está haciendo la administración tributaria o el Estado es darse cuenta de que hay alguien que tiene dinero. Oye, ¿cómo me doy cuenta? A través de lo que consumen. Ah, aquellas personas que consumen, los voy a ir a visitar para decirles que me den parte de lo que tienen para entregárselo a los que no tienen, se supone. ¿Sí? Se supone. ¿Ok? Muy bien, y si yo les preguntara qué impuesto es el que grava el que tengo, impuesto a la propiedad vehicular, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos vehículos, de hecho tengo que pagar el impuesto a la propiedad vehicular. ¿Qué más? Predial. Muy bien, el impuesto predial. Ahí el impuesto está buscando a las personas que tienen bienes. Dice, oye, tú que tienes bienes, ve y comparte parte de lo que tienes con el Estado, para que el Estado lo redistribuya. ¿Y qué impuesto creen ustedes que se encarga de grabar de cuánto gana? Y déjenme contarles algo. Déjenme contarles que este impuesto es el impuesto que verdaderamente les debería preocupar. Yo sé que muchos de ustedes tienen como dolor de cabeza el IGB. Déjenme decirles que el IGB es el problema del consumidor final. El IGB no es el problema de ustedes. Ustedes no lo soportan. Ustedes lo trasladan simplemente a quienes les compran. El problema verdadero, es el impuesto a la renta. Y a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. A veces pensamos de que en realidad este es algo secundario y no es así. Es el más importante. Todo emprendedor, todo empresario tiene en el impuesto a la renta su mayor carga. Y es que claro, a veces uno piensa y dice, oye, no, pero si era un 2%, ahora es un 1.5%. Claro, falta que nos cuenten que eso es un adelanto, un pago a cuenta, que seguramente el contador en el siguiente año, en los primeros meses, vienen temblando donde uno de decirle que tiene que pagar un impuesto de regularización. Y uno se pone como loco y dice, oye, todos los meses pago. Y ahí el contador se tiene que armar de valor y decirle, sí, era un adelanto, pero no cubrió todo. El impuesto a la renta, señores, es el más importante. ¿Qué necesito que sepan del impuesto a la renta? Necesito que ustedes conozcan que el impuesto a la renta se genera sobre las ganancias que se obtengan como consecuencia de la explotación del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. Vamos a ver uno por uno. Rentas o ganancias que se generen como consecuencia de la explotación del capital. ¿Se les ocurre alguno? No. Vamos a ver que la empresa en realidad es la que se genera como consecuencia de la explotación de capital y trabajo conjunto. Pero solamente capital. Imagínense algo que me genera ganancia por haber explotado solamente capital. Exactamente. Alquileres. Muy bien. Yo tengo un bien. Ese bien yo lo arriendo. ¿Sí? Me pagan como consecuencia del arrendamiento. Eso es una renta de capital. ¿Qué otra más? Muy bien, préstamos. Excelente. Los préstamos también son un típico caso de renta de capital. Porque yo presto dinero y a mí lo que me devuelven son los intereses. Excelente. Y así como esos hay otros más. Hay, por ejemplo, las regalías, los dividendos, entre otros. Esas rentas de capital, señores, déjenme contarles que tienen una tasa sumamente buena. Se paga 5% sobre las rentas de capital. Al otro extremo nosotros tenemos las rentas de trabajo. Rentas de trabajo, vale decir ganancias que se generen como consecuencia de la explotación del trabajo. ¿Cuáles conocen? Los honorarios. Muy bien, por el trabajo independiente. Yo hago un trabajo independiente, como consecuencia de eso me pagan a mí unos honorarios. Eso es una renta de trabajo. ¿Otra? Los sueldos, las remuneraciones, el salario. Esa es otra renta de trabajo. Que por cierto se recibe cuando nosotros realizamos una labor de manera dependiente, subordinada. Muy bien. Déjenme contarles que las rentas de trabajo tienen una tributación distinta a las rentas empresariales. Perdón, a las rentas de capital. De hecho, las rentas de trabajo, déjenme contarles que hay una franjita de 7 UITs, le dicen, que son más o menos 25.000 soles, 25.000 y pico, que no pagan nada.
Si una persona gana al año hasta 25.500 soles, la norma te dice no tributes, ¿no? En realidad ahí no te exigen que tú estés pagando el impuesto a la renta. Cuando empiezas a ganar más, hasta prácticamente por los primeros 100.000, te dicen que tributes un 15%. Si excedes los 100.000 y por el exceso de los 100.000 hasta los otros siguientes 100.000, te piden que pagues 21%. Y si llegas a ganar más que eso, el exceso debe pagar un 30%. Se dan cuenta que es una escala, se le dice una escala progresiva, acumulativa. Va subiendo y va sumando. Dependiendo de cuánto más ganes, más vas a tributar, evidentemente. Dense cuenta cómo existen diferencias, ¿no? Rentas de capital 5, rentas de trabajo, a veces puede ser 0, a veces puede ser 15, a veces puede llegar a 21 o a 30%. Y cuando nosotros hablamos de la tercera fuente de rentas, encontramos a la renta empresarial. Nosotros dijimos que podíamos generar ganancia con la explotación de un capital. Dijimos que podíamos generar ganancia con la explotación de un trabajo. Pero ¿qué sucede si yo aplico capital y trabajo de manera conjunta? Aparece la empresa. Y la empresa es la que ustedes conocen como la generadora de rentas de tercera categoría, las rentas empresariales. ¿Y cómo tributan las rentas empresariales? En buena cuenta, y de manera práctica y sencilla diremos que son ingresos menos egresos, la utilidad 30%. ¿Sí? Lo que yo vendo menos lo que yo gasto, el resultado que yo obtenga, tengo que aplicarle una tasa del 30%. Y ahí es donde se generan grandes problemas. Porque, por ejemplo, para yo poder llegar a mi ganancia, tengo que sustentar los gastos. Y para sustentar los gastos, ¿qué es lo que me exigen? ¿Qué me exigen? La factura. ¿Y es muy sencillo conseguir las facturas? ¿Acá en nuestro país es sencillo? Es súper difícil, ¿no? Entonces a veces nosotros, en vez de terminar tributando 30% sobre la ganancia, pues resulta que lo hacemos sobre un monto bastante mayor. ¿Sí? Muy bien. Ya me han salido casi expertos tributaristas. Entonces ahora, con esas ideas básicas, sencillas de las que hemos conversado, yo les voy a explicar qué es lo que se hace, qué es lo que hacemos cuando definimos o cuando les decimos planeamiento tributario. Ya saben ustedes que planeamiento tributario lo que busca es que logren tributar lo que les corresponde, no más. ¿Sí? Y para poder hacer planeamiento tributario, resulta que nosotros debemos conocer los límites, qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Y para poder hacer eso, tengo que contarles de 3 conceptos: la evasión tributaria, la elusión tributaria y la economía de adopción, la denomina. La primera, la muy popular, evasión tributaria, es cuando el tributo se ha generado, el impuesto a la renta se ha generado, pero nosotros decidimos echar mano de alguna argucia, que en estricto es un delito, para no pagar. ¿Se les ocurre alguno? Yo sé que ustedes no lo hacen, pero bueno, pero díganme, o sea, ¿qué le han contado por ahí que utilizan para hacer esto de acá? Por ejemplo, una póliza con alguna cosa que país. A ver, explícame un poquito más, Mónica. Por ejemplo, cuando vamos a pasar a mercadería, otro país nos dan una póliza, ¿cierto? Porque no tenemos que la mercadería, pero lo pagan por abajo, ¿Ya? para que no nos den la póliza. Y cuando recién la póliza pagan los impuestos. Ok, es como que si yo estuviera vendiendo varias veces, pero que solamente una de ellas le doy el efecto tributario. Podría ser. Pero una más común. Ahí está. Te han contado, Yanina, que por ahí, ¿no? Algunos utilizan la compra de facturas. Y yo nunca he entendido, a veces decía, nunca he entendido por qué compran facturas. El tema es muy sencillo, pues. Si es que yo estoy teniendo ingresos y mi utilidad está saliendo muy alta, pues seguramente va a venir un asesor y me va a decir, oye, pero si compras facturas que te cuesta 3, 4%, ¿sí? Tú lo puedes deducir eso como gasto y llevarte abajo la utilidad. ¿Cuál es el problema? Que es un delito. ¿Cuál es el problema? Que cada vez la norma tributaria se ha puesto más fuerte. El problema es que están jugando con su libertad. Son 8 años de cárcel. Y ya no quedó en algo teórico.
O sea, si me preguntan a mí, yo ya he visto casos en concreto en que las personas se van a la cárcel por haber comprado facturas. Ahora no solamente los que compran facturas se van a la cárcel, también los que venden. Antes era bien graciosa la norma, porque solamente el que compraba estaba haciendo el delito, el que vendía no. Ahora ya se corrigió. Se van juntos ahora, acompañados a pasar unos añitos adentro. Eso es, por ejemplo, una recomendación que nosotros nunca podríamos darles, por una razón muy sencilla. Sí, van a reducir su tributación, eso no me queda ni la menor duda. Pero yo no puedo poner en riesgo a mi cliente. Yo no le puedo aconsejar eso. Para nosotros no es una posibilidad. Para nosotros más bien hay otras posibilidades que ya están dentro del marco legal, dentro de lo que sí se puede. Y son los otros dos conceptos. Elusión tributaria. Suena feo, suena malo, pero no está malo. Es más, no es malo. ¿Qué significa eludir? Eludir no significa otra cosa que simplemente esquivar. Exactamente, saco cuerpo. Lo evito. ¿Sí? Para ponerles un ejemplo claro. Imagínense que mañana sale el gobierno y dice, vamos a poner un impuesto al piscinazo. Todas las personas que se metan a la piscina van a tener que pagar un impuesto. Y yo los veo a ustedes, estamos todos en un club, y los veo que están a punto, que Víctor está a punto de lanzarse pues a la piscina. Voy corriendo detrás de él, lo agarro en las piernas y le digo, ¡no! Y Víctor pues todo asustado voltea y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, lo que pasa es que si te metes a la piscina vas a tener que pagar impuestos. ¿Qué te parece mejor, Víctor, si no agarras el balde de mi hijo, metes el balde a la piscina y te echas el agua encima? ¿Llegaste a la misma finalidad? Seguramente que sí. ¿Me he refrescado o no? ¿Se moría de calor, Víctor? Ahora ya está refrescado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si se hubiera metido, hubiera pagado el impuesto. Como no se metió, no está pagando el impuesto. Nos aprovechamos de un vacío normativo. Eso antes era permitido libremente. Ahora las normas se han puesto un poquito más exquisitas y te dicen, oye, te lo voy a permitir que hagas esa elusión, sí y solo sí, lo que tú utilices no sea exageradamente artificioso. Vale decir, si tú me demuestras que estás esquivándolo por alguna razón adicional al hecho de que estás reduciendo tu tributación, no tengo problemas. Les voy a dar ejemplos a continuación. Pero quiero terminar ahora con este de acá, con el que es economía de opción. Si en la elusión nosotros estamos aprovechando un vacío de la norma, en la economía de opción no nos aprovechamos de ningún vacío. Más bien le hacemos caso al legislador. ¿Qué es lo que pasa? Que en la ley a veces te dan oportunidades, opciones. Te dicen, si vas por el camino A, vas a pagar 30. Pero si vas por el camino B o C, puedes pagar 15, puedes pagar 10, puedes pagar 5. Y eso no es ilegal. Eso más bien es aprovechar la oportunidad que te está dando la norma. ¿Cuál es el problema? Que muy pocos la conocen. No nos enteramos. Mientras que otros sí se enteran y le sacan el provecho al máximo, a veces nosotros simplemente no logramos captar esa idea. Muy bien. Un planeamiento se centra en estos dos. En el de arriba nunca. Si ustedes tienen un asesor que les incita, que les recomienda comprar facturas o no emitir los comprobantes de pago para omitir ingresos, es nuestra recomendación que se alejen de ese asesor. Yo, ni el estudio, ni Asesor Andina, ni todos los que estamos comprometidos en este tipo de asesorías, nos podemos poner unas vendas en los ojos. Sabemos que esto existe. Sabemos que más del 90% de las empresas en Perú lo hacen. Sabemos que lo hacen no porque quieran generar un perjuicio al Estado, sino que no saben las herramientas que pueden utilizar para pagar lo que les corresponde. Entonces es una forma de reaccionar. Oye, como yo no sé lo que el grande sabe, tengo que echar mano a lo que tengo a mi disposición, pero me corro riesgos. Y eso es lo que ustedes deben evitar. ¿Cuántos de ustedes, empresarios, quisieran tener la cabeza tranquila, dormir profundo para poder dedicarse de lleno a lo que es su negocio? Y no es tener que estar lidiando con temas que pueden llegar a ser delictivos. Cuando nosotros hacemos planeamiento, nos movemos en esta zona. ¿Y cómo hacemos planeamiento? Hay 5 caminos. Lo primero es analizar los ingresos. Vamos a analizar si los ingresos están grabados o no están grabados. Muchas veces nosotros recibimos dinero y todo, por un tema de automatización, lo grabamos con el impuesto de la renta.
Y déjenme contarles que hay bastantes ingresos que no lo están grabados. Entonces hay que revisar, nos tenemos que dar el tiempito para revisarlo. Y no solamente para revisar si están grabados o no, sino cuándo deben estar grabados. Puede ser que uno reciba un ingreso ahorita, pero ¿qué tal si les contara que hay determinados ingresos que no lo consideras en este año, sino que los puedes diferir en el tiempo? Ustedes como empresarios saben del valor del dinero en el tiempo. Que si yo les cuento y les digo, oye, no tienes que pagar por este ingreso este año, sino el próximo, ¿eso vale o no vale? Por supuesto que vale, porque estoy logrando la liquidez que necesita mi empresa. Un segundo concepto que se hace es revisar los gastos. Se revisa si es que verdaderamente estamos utilizando al máximo los gastos de nuestra empresa. Y de esto les voy a dar ejemplos, 2 ejemplitos a continuación. Evidentemente, estos 2 que les he mencionado es por una lógica muy sencilla. Si nosotros reducimos ingresos, generamos una menor renta neta, una menor utilidad. Por lo tanto, un menor impuesto a la renta. Si nosotros aumentamos gastos, vamos a generar nuevamente una menor utilidad, pero también un menor impuesto a la renta. Un tercer camino para poder hacer planeamiento tributario, déjenme contarles, que es encontrar si es que nosotros podemos aplicar o no una tasa distinta. La tasa, como les decía, es altísima. 30% de la ganancia es altísimo. Entonces tenemos que verificar si es que tenemos la chance, la oportunidad de más bien acogernos a algún régimen en el cual existan tasas mucho más llevaderas. La cuarta alternativa para hacer un planeamiento tributario es alcanzar oportunidades. ¿A qué se refiere eso? Hay muchas oportunidades que nosotros simplemente desconocemos, ¿no? Para una persona que, por ejemplo, hace exportaciones, es casi mandatorio o obligatorio conocer que existen oportunidades súper beneficiosas, como puede ser el saldo a favor del exportador, donde te devuelven todo el IGB que invertiste en tus adquisiciones. O que existe una oportunidad que se llama drawback, que en pocas palabras es que el Estado me paga un premio por haber exportado mis bienes. ¿Sí? Esas son oportunidades que nosotros debemos alcanzar. Un quinto punto que se hace en el planeamiento tributario es evitar contingencias. Un planeamiento tributario no es una auditoría, por si acaso, ¿no? No es que se vaya uno a revisar papel por papel, no es así. En el planeamiento tributario uno trata de encontrar posibilidades en estos 5 puntos que les acabo de mencionar. Pero normalmente, cuando nosotros empezamos a hacer esa revisión, salta uno que otro error, pues. O horror, lo que sea, ¿no? Porque seguramente se ha estado dando paso a paso las actividades de la empresa y se ha estado descuidando algún tipo de formalidad. Entonces, de hecho, aprovechamos en el planeamiento tributario para poder corregir ese tipo de errores. Les voy a dar algunos ejemplos de planeamiento sobre egresos y de planeamiento sobre tasas para que lleguen a visualizarlo, a materializarlo de una manera mucho más clara. Se los cuento de la siguiente manera para que no se olviden. Un buen día mi esposa se despertó y me dijo: Miguel Ángel, voy a renunciar. Y ella trabajaba, ¿sí? Y yo me puse verde, pues, ¿no? Muerto de miedo. Le decía: ¿y por qué vas a renunciar? No, es que ya no aguanto más el estrés, he decidido renunciar. ¿Qué vas a hacer? Y me respondió: voy a hacer mi empresa. Me puse morado. Entonces, ahí avanzamos y yo le decía: oye, ¿y a qué te vas a dedicar? Bueno, sí, voy a hacer una empresa de merchandising, de vinilos. Ok. Y seguimos conversando y le pregunté: ¿y dónde vas a operar? Y me dijo: acá en el departamento. Me quedé mirándola e inmediatamente le pregunté cuánto iba a pagar de arrendamiento. Entonces, exactamente lo que ustedes están pensando, que desgraciado, que maldito, cómo le está cobrando, eso es lo que me dijo ella a mí. ¿Sí? Me gritaba, me decía: oye, ¿cómo me vas a cobrar? Soy tu esposa. Pero yo le decía: espérate, tranquilízate. Lo que yo te estoy diciendo tiene una razón de ser, tiene 2 razones de ser. La primera es que la vida familiar es distinta a la vida empresarial. Separa las cosas. Pero ella no soportaba lo que le estaba diciendo, me seguía lanzando los platos. Entonces tuve que acudir a una razón tributaria. Y esa es la razón que yo quiero que ustedes visualicen. Yo le decía a ella: mira, que tú pagues arrendamiento, que me pagues arrendamiento es una buena fórmula de reducir tu tributación. ¿Por qué? A ver,
Si tú vas a tener tu empresa, vas a tener ingresos, egresos y vas a tener una utilidad. ¿Qué sucede si ella paga arrendamiento? ¿Mi utilidad sube o utilidad baja? Baja, ¿no? Por lo tanto baja el impuesto a la renta, ¿o no? El 30% se reduce. Muy bien. ¿Hemos logrado reducir la tributación? Sí. Alguien estará pensando en este momento y me dirá, sí, Miguel Ángel, pues, pero lo reduces por el lado de la empresa, pero estás aumentando tus ingresos. Entonces, si bien ya no vas a pagar 30% sobre la empresa, ahora vas a pagar como Miguel Ángel lo que está recibiendo. Y la respuesta, en efecto, es que sí, lo voy a pagar, pero lo voy a pagar con una tasa de 5%. Dense cuenta que de las dos formas íbamos a sacar el dinero de la empresa. O esperábamos a generar la renta, ingresos menos gastos, utilidad, y luego la distribuíamos, pero claro, pagando el 30% de impuesto a la renta sobre las ganancias de la empresa y 4.1 adicionalmente por el dividendo que deben haber escuchado por ahí que existe. O mejor, no generamos esa ganancia, pues. Y la retiramos de la empresa antes de generar la ganancia. ¿Cómo? Vía el pago de arrendamiento. Y cuando yo lo reciba, pago el 5%. Señores, tengo más de 25% de razones por hacerlo. Pónganse a pensar cuántas veces nosotros hemos utilizado inmuebles, propiedades de los socios de la empresa y no lo hemos cobrado. Porque es mi empresita, ¿cómo le voy a cobrar? Error. La empresa es aparte de la vida de ustedes. Si ustedes me piden a mí que yo les alquile un inmueble, ¿se los voy a dar gratis? No. ¿Cómo se los voy a dar gratis? Si a mi señora no le doy gratis, ¿cómo le voy a...? Por supuesto que no, les cobraría. Bajo la misma lógica, piensen ustedes. Claro, exactamente, porque si yo no evalúo eso, yo lo que le decía a mi esposa, decía, si no evaluamos cuánto te cuesta el local, ¿cómo vamos a saber que la empresa es rentable? Es una mentira, nos estamos engañando. Pero más allá de esa razón, que también es muy validera, tienes esta razón tributaria. Oye, tienes justificaciones suficientes como para cobrar un arrendamiento por ello. Eso te va a salir mucho más barato que estar generando la utilidad. Está acá, miren, ingresos, hemos aumentado el gasto, hemos reducido la renta, la utilidad, hemos reducido el 30%. No se va a generar el 4.1, que es por distribución de dividendos. ¿Ha salido el dinero? Sí. Al accionista, sí. Pero se ha generado un ingreso por arrendamiento con una tasa de 5%. Ustedes deciden, 5% o 30 más 4.1. Creo que es evidente por dónde vamos a ir. Otro ejemplo. Tengo dinero y mi empresa necesita dinero. ¿Ok? Tengo dinero y mi empresa necesita dinero. Voy donde algún consultor y lo que normalmente los consultores nos dicen es, oye, ¿sabes qué? Es un aumento de capital. Tienes que aumentar tu capital. Sí, es una alternativa, es una posibilidad. De hecho, es una buena posibilidad para efectos financieros, para que tú puedas solicitar más créditos y todo lo demás. Sin embargo, deberías evaluar otras cosas. Deberías evaluar, por ejemplo, que si tú haces un aumento de capital, te van a dar a cambio acciones. Y esas acciones te dan derecho a participar de los resultados de la empresa. Pero claro, después de haber pagado el 30 y el 4.1. Si yo coloco más capital en mi empresa a través del capital social, estoy diciendo que la rentabilidad que se genere va a tener que tributar 30 más 4.1. ¿Por qué no pensamos en otra alternativa? ¿Por qué no pensamos más bien en prestarle el dinero a la empresa? Oye, no aportarlo, prestarlo. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Cuando yo le presto a la empresa tiene que pagarme a mí ¿qué cosa? Intereses. ¿Y los intereses saben qué son para la empresa? Son un gasto. Se reduce mi utilidad, se reduce mi impuesto a la renta. Oye, Miguel Ángel, pero va a ser un ingreso para la empresa. Sí, pero es una renta de capital. ¿La renta de capital cuánto tributa? 5%. Nuevamente, saqué dinero de la empresa sin tener que estar pagando 30 más 4.1. Falta que me pregunten, ¿es legal? Es legal. Esto lo hacen las grandes empresas. Pónganse a pensar ustedes cuántas veces han tenido que prestar dinero a su empresa.
por falta de liquidez, porque no les pagaron a tiempo. ¿Cuántas veces tuvimos que inyectar dinero temporal en la empresa? Y por supuesto no cobramos intereses, porque es mi empresita, ¿cómo lo voy a cobrar? Pero nuevamente, pues es un error. Ahí estás perdiendo una perfecta oportunidad para tú poder retirar dinero de la empresa sin tener que afrontar un tributo tan alto. Y sobre todo, sin estar incurriendo en un delito. Un buen planeamiento tributario, ¿saben qué cosa les da adicionalmente? Al hecho de estar retirando dinero con una imposición menor, les da la posibilidad de sostener su espalda financiera. Claro, yo he conocido gente que ha hecho mucho dinero de manera informal. ¿Saben cuál es su problema? Llegan al estudio, llegan a Asesorantina y nos dicen: me está persiguiendo la SUNAT. ¿Por qué? Porque tengo casas, porque tengo vehículos, porque paro yéndome de viaje y no tengo cómo sustentarlo. Ese es el gran problema de la compra de facturas. Yo puedo comprar facturas, yo ya sé cómo es. Yo le pago al que me está vendiendo facturas y él después me lo devuelve, ¿sí o no? Les han contado. Pero la realidad es que cuando me lo devuelve, ¿qué hago con ese dinero? No, Miguel Ángel, no, a mí no me la hacen. Yo no la meto en el sistema financiero porque se van a dar cuenta. Lo guardo debajo de mi colchón. Pero llega un momento en que el colchón es enorme, pues. Tiene un montón de dinero en el colchón. Y el dinero está para ser utilizado. Y cuando lo quieren utilizar, ¿de dónde sacaron la plata? La mentira tiene, como dice el dicho, patas cortas. Entonces, cuando hagan ustedes un planeamiento, cuando alguien les venga a decir: oye, esta es la solución, que les dé la solución completa, pues. Sí, quiero pagar menos, pero no quiero meterme en un problema. Quiero que me permita sustentar que yo tengo ingresos lícitos. Otro ejemplo. No sobre egresos, ahora sobre tasas. ¿Sí? Déjenme contarles que en nuestro país nos sobran los regímenes tributarios. A veces uno piensa y dice: ay, ¿por qué no hay un régimen que me dé determinado beneficio y todo? La verdad es que nos sobra, señores. Nosotros no solamente tenemos el régimen general, que es 30% sobre las ganancias. Tenemos un régimen único especial, el RUS, ¿sí? Régimen único simplificado, en donde pago cuotas, me han dicho. Tributo sobre ingresos. Oye, tengo un RER, en el cual tampoco tributo sobre la ganancia, sino que tributo sobre los ingresos, con 1.5. Y así como ellos, también existen otros regímenes interesantes. Por ejemplo, las normas de promoción del sector agrario te otorgan una tasa del 15%, no del 30%. O sea, pagas la mitad del impuesto a la renta. Si conoces un poquito más de oportunidades, si tienes chance de hacer ese tipo de negocios, te puedes ir a la zona altoandina, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Saben qué tasa tienen ahí? 0. No se paga impuesto a la renta por determinadas actividades. Si quieren un poquito, un clima un poco más caluroso, se me van a la selva, pues, a la Amazonía. Tienes 0, tienes 5, tienes 10, para todos los gustos. Sí. Para eso lo que tienes que hacer es investigar y ver cuáles son los requisitos de la norma. Si por ejemplo me dices: quiero irme a la Amazonía, o tengo que realizar operaciones en la Amazonía, pero también hago operaciones en Lima, ¿cuál va a ser la recomendación que te vamos a dar? Empresa separada. Porque tienes que cumplir con una serie de requisitos, que determinada cantidad de ingresos se esté generando en la zona, por decirte alguno. Entonces, si ves un obstáculo, capaz, y la oportunidad simplemente es encontrar cómo lo logro hacer. Yo me acuerdo que hace algunos años visitaba por Cajamarca un cliente que me decía que no estaba acogido a las normas de promoción del sector agrario, no obstante que producían productos agrarios. Y le preguntaba y le decía: oye, ¿por qué has hecho eso? No, lo que pasa es que también tenemos ingresos por la actividad turística. Entonces, en efecto, verificamos cuánto eran sus ingresos por la actividad turística y cuántos sus ingresos por la actividad rural, agrorural. Y nos dimos cuenta de que no cumplían con los requisitos que decía la norma. La norma te dice que tiene que ser por lo menos 80% actividad agrícola. ¿Sí? Y nos dijeron: bueno, y eso lo hemos evaluado hace años y decidimos que, bueno, pues no podíamos optar por ellos. Y yo lo miraba y decía: ¿y que nunca has pensado dividir simplemente la empresa? ¿A que se puede? Claro que se puede. Hay una fórmula que se llama escisión. Yo divido una empresa en dos. Entonces hago que cada unidad de negocio tenga su vida independiente. ¿Y eso es bueno? Por supuesto que es bueno. Porque los resultados de la actividad agrícola
van a estar con una tasa del 15%. La otra sí se quedará con su tasa del 30%. Sí, exactamente. Divides una en dos. Por supuesto, la IRL es totalmente, es una persona jurídica independiente. Yo puedo tener varias razones sociales de IRL. Sí, por supuesto que sí. Supongamos que hago producción en la selva, ¿Ya? ¿ya? Lo independizo. Sí. Hago una producción en madera. Sí. Y acá en Lima hago ya lo vendo en la selva para estar ya cortaditos y el arco del otro proceso. ¿Correcto? Entonces para acá, o sea, para Lima vendría ya con IGB o... Sí, porque estás vendiéndolo fuera de la zona de Amazonía. Pero si yo vendo allá, normalmente... En la zona no vas a tener IGB. Ya, pero si vendo a Lima, sí. Si lo traes para Lima, sí. Pero seguramente tendrías que analizar si es que hay otro tipo de beneficios. Por ejemplo, el tema de impuesto a la renta. La renta sí me sería... Sí, correcto, en efecto. Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? Regímenes tributarios tienen, alternativas tienen, es cuestión de investigar. Cuando alguien viene a Asesorandina y nos dice, oye, quiero hacer esta actividad, salud, nosotros decimos, ok, sentémonos a ver si es que hay algún tipo de beneficio con el que ustedes se puedan desarrollar. Señores, lo que yo les digo no es extraño, las grandes empresas lo hacen. Nosotros, por el lado del estudio, hemos podido atender a los señores, por ejemplo, de Colarreal. ¿Saben lo que hacen los señores de Colarreal? Identifican acá en el país y cualquier parte del mundo donde hay beneficios tributarios. Y es en esas zonas donde colocan sus operaciones. En Chile, por ejemplo, están en Antofagasta. ¿Por qué? Porque hay un régimen tributario para esa zona. Acá, evidentemente, están analizando tanto la zona altoandina como la Amazonía. En otros países, como en República Dominicana, también lo han hecho por esa razón. En Brasil lo acaban de hacer también por esa razón. ¿Qué les estoy contando? Esto no es ningún secreto. Les estoy constando lo que las grandes empresas hacen y lo que deberían replicar ustedes. Cada vez que van a invertir en algo, tómense el tiempo de saber si es que hay algún régimen tributario que los beneficie. La empresa allá no tiene toda la experiencia que yo tengo y no podría ganar la licitación. ¿Y qué tal si te consorcios? Creas tu empresa allá, pero te consorcias con la empresa de acá y se presentan juntos a la licitación. El consorcio lo creo ya. Sí. Además de una persona jurídica allá, para que por lo menos la parte que le corresponde de la persona jurídica allá esté libre de impuestos. La parte que corresponde acá sí tiene que tributar, pero va a reducir tu impacto tributario. Eso es lo que tienen que hacer, analizar su operación, tomarse un tiempito para analizar y para ver estratégicamente qué es lo que tienen que hacer para reducirlo nuevamente dentro de la legalidad. Otro ejemplo que seguramente les debe pasar. Oye, ¿saben qué? Es un dolor de cabeza porque yo tengo que mandar personal al interior. Y en el interior, donde gastan en alimentación, alojamiento y transporte, ¿dónde vamos a ir comprobando de pagos? Los tremendos forados que se nos hacen. Porque uno dice, oye, ¿y cómo sustento eso? Y viene el contador y con justa razón me dice, no, eso no es gasto. No tengo cómo sustentarlo. Pónganse a pensar un poquito. ¿Qué tal si decidimos crear una empresa que sea nuestra logística? A ver, mi empresa tiene el problema que no tengo cómo sustentar los gastos por este tipo de operaciones que les digo. Creo una empresa entonces que me preste los servicios y que me pueda emitir la factura. Me van a decir, ya pueden generar, les ha solucionado el tema de la de acá, pero le ha pasado el problema a la nueva. ¿Y qué tal si yo les digo que a la nueva la cogemos en el RER? Porque en el RER no tributamos sobre ganancias, tributamos sobre ventas. Oye, pero la otra no va a tener cómo sustentar gasto. No me interesa que sustente gasto, porque ella no tributa sobre utilidad, ella tributa sobre lo que vende. ¿Cuánto? Un 1.5. ¿Sobre ventas? Sí. ¿Pero hay un tope? Pero el IGB, 525.000 soles al año. claro, pero el IGB no varía líquido. El IGB se lo vas a trasladar definitivamente a la otra empresa. A la otra empresa. Lo va a utilizar como crédito fiscal respecto a Hay lo que va a una que va a vender. pagar el IGB y la otra no. Sí. La que tiene de logística, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que vender con IGB. Ah, ok. La otra la va a recibir y eso de IGB que ha pagado lo utiliza como crédito fiscal. Pero la otra empresa. Esta que A le ha prestado el servicio de alojamiento, movilidad y todo lo demás a B. Ya. ¿Ok? Ahí estoy bien. B ha pagado, por decirte 100 más IGB. Ya. Luego B vende o presta su servicio. Ya, pero ¿Por qué? esta empresa. Se supone que tú le estás
Sí, este que ha pagado se lo ha entregado el dinero acá. Claro. Y este lo tiene que pagar. A lo que voy es. Eso, o sea, ahí estoy bien. Ahí Pero está. esta empresa de acá está pagando, tú ya le estás pagando, pero estás pagando ahí el impuesto al IGB y la renta. Sí, a lo que voy es que acá yo voy a utilizar lo que he pagado como crédito fiscal. Claro. Al final lo que se afecta es el consumidor final, que es lo que está sucediendo. Hagas o no hagas esto. Sí, pero... Con un ejercicio lo podríamos visualizar de una manera más práctica, pero te aseguro, no estás generando un mayor IGB por haber creado otra empresa. Es la misma situación en la que tenías antes. Más bien están deduciendo gastos porque al final, por ejemplo, yo tengo mi movilidad y no sé cómo deducir, por ejemplo, la mercadería que llevo. Entonces, cuando ya formo otra empresa, al menos si el IGB voy a recuperar y solamente voy a pagar la renta. Hasta ahí estoy correcto, pero la otra empresa, A ver, Recibe el dinero, recibe el IGB, lo paga pagado. por eso, pues, o sea, el IGB lo tengo que pagar. Sí, claro. Pero ese IGB, ¿de dónde lo sacaste? que pagó De la otra empresa. ¿Y la otra empresa de dónde lo sacó? De la... Eso es servidor ordinario. Lógicamente que, por ejemplo, nosotros a esa empresa de red le pagamos y nos damos una factura. Ah, Claro. Ellos preguntan sobre el 1.5% nada solamente Claro, no y eso pagan por lo la bajo que renta, va a usar no esa- estamos pagando IGB. más. No está su- No, Yo ahí estoy quieto, porque ahí lo que me dice, yo estoy pagando la renta. No, pero Es que yo he pensado, Janine, he pensado en la charla de esto que son tu problema no es el IGB. Tú piensas que es el IGB, pero tu problema no es el Pero yo IGB. siempre Son los pago gastos. El IGB lo pagas como consecuencia de lo que has cobrado también. Pero por último, si quisieras ser súper eficiente, no vas a sufrir. Hago luz, pero no me dan factura, solamente me da boleto. Te dan boletos. Las empresas tienen derecho a deducir boletas emitidas por promociones hasta el 6% o 200 UITs. Sí, pero no me ayuda con el IGB, o sea, yo siempre pago IGB. El ruso, ahí lo que te estoy diciendo. Después hagamos un ejercicio con tranquilidad, hagamos un ejercicio, pero en la RUS vas a ser súper eficiente. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que va a suceder en la RUS? Que tú te vas a quedar con parte del IGB. Porque cuando tú pagas una cuota, no solamente estás pagando renta, estás también pagando IGB. Sí. Ah, estoy pagando, pero igual. Pero no vamos a aprovechar como crédito. ¿no? Claro, no lo vas a aprovechar como crédito, pero seguramente gran parte de lo que recibes vas a poder utilizar, vas a poder quedarte con él. Sí, termino. Bueno, la advertencia de decirles esto de acá es que evidentemente existen estos mecanismos. Puedes reducir tu tributación con rentas de capitales, puedes reducir tu tributación con un régimen tributario especial. Lo importante que ustedes deben visualizar es que hacer este tipo de temas no es tan sencillo. Yo feliz de la vida que ustedes salgan y seguramente van a ir a buscar al contador y le van a decir, oye, ¿por qué no se me contaminaba esto antes? Es que Pero la verdad de las cosas, un asterisco al final grandote que diga no confiar en este balance. ¿Por qué? Porque se los habría hecho de la mejor manera posible. Pero yo estudié para eso. Esa no es mi necesidad. Lo mismo sucede con los contadores. ¿Qué es lo que les estoy diciendo con esto? Les estoy diciendo que en realidad, conforme ustedes van creciendo, van requiriendo otro tipo de profesionales que los vayan acompañando. Parte de lo que nosotros el día de hoy hemos venido para poder conversar con ustedes es presentarles y explicarles qué es lo que hace un abogado. Si se dan cuenta, esto de acá es lo que hace un abogado. Yo sé que cuando a ustedes le dicen abogado, uno piensa inmediatamente, yo no tengo ningún proceso, no quiero demandar a nadie, ni me están demandando. Ya, esa es una parte pequeñita, pues, de la que hacemos nosotros los abogados. La gran parte que nosotros hacemos es ser consultores de ustedes, asesores de ustedes, de ayudarlos para que su crecimiento sea sostenible.